Bienvenidos a Sala de Juntas, el espacio donde se debaten los grandes temas de las empresas y las personas. Hoy con otro tema bien especial que ya les estaremos anunciando, pero como siempre saludamos a nuestros televidentes con las buenas noticias. Todas las semanas se nos hace difícil las buenas noticias, encontrarlas. Es difícil. Este programa no enmascara, este programa abre y analiza, pero hay buenas noticias. Así que iniciemos saludando a nuestros panelistas con las buenas noticias. Buenas noches, Robert NG. Bueno, un cordial saludo para todos nuestros televidentes, un saludo muy especial para ti, Álvaro, para ti, Juan Pablo. Empezamos como siempre con buenas noticias. La Superintendencia Financiera de Colombia acaba de sacar los resultados alrededor de lo que fueron las ganancias de los bancos en Colombia durante los meses de enero y febrero. Y Bancolombia lidera ese ranking de ganancias. Bancolombia aumentó en un 56.7% las utilidades o las ganancias obtenidas durante los meses de enero y febrero en comparación con el año anterior. Se ganó Bancolombia 1.02 billones de pesos, mientras que el año pasado, para esta misma época, se había ganado apenas 653.000 millones de pesos. Nos conviene y es una noticia buena porque todos sabemos el aporte que genera Bancolombia, no solamente al departamento de Antioquia, a la ciudad de Medellín, sino a Colombia entera, en términos de generación de empleo y obviamente en su función de banco con el acceso a recursos de crédito que van a permitir mejorar los niveles de consumo y estimular, digamos, una economía que esperamos, ojalá no caiga en esos niveles de desaceleración que los expertos presuponen. Además, Robert, es muy buena noticia porque a todo el sistema bancario, a todo el sector no le pasó lo mismo. Sí, es realmente interesante porque en general todo el sistema de bancos en Colombia obtuvieron utilidades menores a las del año pasado. Bancolombia prácticamente, junto con el Banco de Bogotá, fueron casi que las únicas instituciones bancarias que mejoraron sus utilidades con respecto al año anterior. Hay otros bancos como, por ejemplo, Citibank, el Banco Agrario, el Banco de Occidente, que obtuvieron utilidades positivas durante el mes de enero y febrero, pero dichas utilidades se ubicaron por debajo de las cifras del año anterior. Entonces, es mucho más para resaltar por ser el banco de nuestra región y el banco que más le aporta realmente en empleo, en sucursales y en desarrollo a nuestro país. Sí, la podemos enmarcar dentro de una muy buena noticia. Saludamos a nuestro panelista Pablo Córdoba. Pablo Córdoba. Juan Pablo, ¿qué nos traes hoy? Álvaro y Robert, muchas gracias, apreciados televidentes. Hoy quiero hablar un poco sobre la volatilidad del dólar. La semana pasada tuvimos la oportunidad de estar con invitados acerca de, que nos hablaron sobre las inversiones. Esto no es ni una buena ni una mala noticia, creo que es muy buena para el exportador porque vemos nuevamente un alza importante de 100 pesos aproximadamente entre la oscilación que ha tenido de las semanas pasadas a la actual. Partíamos de un dólar de 4.400 promedio y ahorita estamos viendo nuevamente en 4.528. ¿A qué se debe esto? Pues digamos que hay dos temas fundamentales. Uno son los escenarios macroeconómicos que estamos viviendo y que lo hablamos en el programa anterior y es, venga, que dependiendo del comportamiento del precio del petróleo, pues que vemos que está bajando, pues estamos viendo el alza, obviamente, versus nuestra moneda. Y la segunda es la incertidumbre política, pues es importante ver lo que está pasando en nuestro país con el tema de reformas. Nuestro presidente Petro, ayer, pues digamos, con todo lo que está pasando a través de eso, que le está diciendo a los ministros, bueno, recapacite o venga que tenemos cambios importantes allí. El segundo, esta no es positiva, Álvaro, pero creo que es importante tenerlo porque Ecopetrol lo queremos y lo sentimos como patria. Es la empresa más importante que tenemos en el país y con la llegada y el discurso del señor Ricardo Roa, pues a donde dice no fracking, a donde dice que no hay no nuevas exploraciones y compra de gas a Venezuela para dejar de ajustar. Pues tuvo una caída considerable de su acción del 16%, donde realmente veníamos de una gran presidencia del señor Felipe Bayona, quien hizo una gran labor y habíamos visto utilidades
nunca habíamos visto esas utilidades históricas. Entonces yo creo que esto es importante, que nuestros televidentes lo sepan y nosotros como, digamos, acá en representación de los empresarios, hay que ponerle ojo y decir, bueno, ¿para dónde vamos? Y pilas pues con esta gran empresa que tenemos. Y esa noticia me parece a mí muy importante de resaltar porque de una u otra forma impacta sobre todo en el precio de los combustibles. Y todos sabemos que uno de los aspectos, por no decir el generador del 40% del crecimiento en los precios de los alimentos, que sigue siendo el rubro de la canasta familiar que más se encuentra afectado por la inflación, depende prácticamente de lo que pasa con el precio de los combustibles. Juan Pablo decía una cosa, Álvaro y televidentes, muy importante cuando resaltaba la gerencia de Felipe Bayón y señalaba que las utilidades históricas que se obtuvieron durante el periodo de la presidencia de Felipe Bayón nunca antes se habían obtenido. Y es más, todos sabemos que el gobierno de Gustavo Petro desmontó el Fondo de Estabilización de Precios al Combustible, que era el que permitía que existiera una diferencia sustancial entre el precio de la gasolina corriente y el precio de la gasolina extra. La gasolina corriente hemos visto cómo a lo largo de los 8 meses del gobierno de Gustavo Petro ya supera en alzas el crecimiento que tuvo durante los 4 años del presidente Iván Duque. Y esto no solamente afecta, como en algún momento en campaña el presidente Petro lo decía, a los 4.000 más ricos del país. Esto afecta realmente a todos los colombianos. Aumenta el precio del servicio de transporte público, aumenta el precio de los alimentos porque los alimentos se tienen que desplazar desde las regiones a las plazas de mercado y desde las plazas de mercado a los diferentes mercados y centros de distribución y se afecta realmente la economía colombiana. Y hay algo muy importante que los televidentes lo deben saber también, Ecopetrol es la empresa que le aporta al país, a nuestro presupuesto nacional, el 10%. Ecopetrol, entre sus utilidades, sus dividendos y sus impuestos, aporta 4.5 billones de pesos, que es el 10%, no, un poco más, Robert, del presupuesto nacional. Esto el gobierno lo tiene que repensar, porque es que no podemos seguir en esta tónica afectada de esa manera. Hoy oía en algunas noticias que finalmente pues el precio internacional del barril de petróleo bajó y que eso hizo que bajara, obviamente, la cotización de Ecopetrol. Pero miren que bajó y bajó en 1.5 aproximadamente, pero es que Ecopetrol bajó casi en el 7%. 16%, exactamente, 16% bajó el precio de la acción. Es muy importante lo que señalas, Álvaro, porque sí hubo un movimiento de una caída entre un 1.05% en el precio de las acciones de la mayor parte de las petroleras en el mundo, pero una caída del 1.05% en promedio frente a una caída del 16% es una diferencia muy, muy grande. Y lo que viene es peor, Juan Pablo, porque miren que está la joya de la corona. Entonces la joya de la corona hay que trabajarla como debe ser. Miren el tema de las exploraciones. ¿Para dónde vamos con una compañía en Colombia que le aporta el 10% del presupuesto nacional? Las exploraciones están suspendidas, pero la exploración, necesitamos exploraciones. Hoy estamos sacando petróleo y estamos viviendo de petróleo, pero en 5 años no. O sea, las exploraciones se ven a 4, 5, 6, 7 años. Y si las exploraciones obviamente se suspenden como están en este momento, nosotros a la vuelta de 5 años, que es donde tenemos que pensar qué vamos a hacer, nosotros no vamos a tener ingresos, ni vamos a tener un Ecopetrol como joya de la corona, como ha sido a través del tiempo. No, y han salido también empresas grandes como ExxonMobil que también ayudaban o daban ciertas regalías y lo demás en el mercado colombiano, que miren que cada vez nos alejamos más, digamos, a la principal actividad que tenemos, que es el petróleo. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir del 1 de mayo lo más probable es que puede que nos va a seguir subiendo el combustible porque el gobierno nacional ya nos dijo que entonces ya no serán 400 pesos y no 500 o 600. Esa es la pregunta que tenemos. Y hay algo mucho más preocupante que también señalaste al inicio de la noticia, Juan, y es lo que tiene que ver con la importación de gas desde Venezuela. Hay que tener presente que el gas es el combustible que más se usa en Colombia para que las familias realmente puedan preparar sus alimentos, puedan consumir, puedan calentar incluso el agua.
y traer el gas de Venezuela cuando tenemos reservas comprobadas y reservas por comprobar que nos harían realmente autosuficientes y una potencia incluso, no solamente a nivel de Latinoamérica, sino incluso en el mundo, por comprarle el gas a Venezuela y pagar los favores políticos del gobierno, haría que el precio de la factura de gas que pagamos nosotros, que pagan ustedes los televidentes, aumente casi en 5 veces el valor. O sea, es una situación para tener realmente en cuenta. Y porque de alguna manera tenemos que hacer presión desde y todos los programas de radio y televisión, porque esto no puede seguir así. O sea, esto es un tema neurálgico, esto no es un tema... Aquí estamos concentrados solamente en un tema muy importante, que son las reformas, la aprobación de las reformas y demás, pero no podemos estar solamente ahí, tenemos que tener la capacidad de estar mirando alrededor, de estar mirando a los lados, y este es un problema que se avisora porque vienen en 3, 4 o 5 años, vienen problemas graves para el país, no es solamente Ecopetrol, es para el país. Máximo cuando hay coyunturas internacionales con economías fuertes, economías duras. La economía del Reino Unido hoy está declarando que tiene una inflación del 10% y el crecimiento es cero. Eso implica pues que si pasamos de desaceleración ahí a una recesión, Robert, pues hombre, se nos vuelve un tema mucho más complicado y necesitamos de este tipo de compañías en Colombia para nosotros poder ir sacando el país adelante. Bueno, para que no reine solamente las noticias agridulces mezcladas con las noticias positivas, acá yo quiero sí aportar una noticia muy positiva para el panorama económico, no solamente colombiano, empresarial, sino también a nivel mundial. Todos saben la importancia que de una u otra manera tiene China en el contexto económico a nivel internacional. China es la segunda economía del mundo y los expertos señalan que puede llegar en un marco de 5 o 6 años a competir el liderazgo económico del mundo. Y precisamente acaban de salir los datos del comportamiento trimestral de la economía china y crece realmente a nivel de 4.5% en términos interanuales en el primer trimestre de 2023. Eso es una noticia muy, muy positiva porque entre China y Estados Unidos se compiten los dos en ser el principal importador de productos colombianos. Entonces, si por un lado vemos que las cosas o la situación está difícil, nos conviene demasiado que la economía china siga creciendo y que crezca ojalá mucho más, porque obviamente la predisposición a comprar productos colombianos aumentarían entonces nuestras exportaciones y así el golpe en términos de lo que es la tan temida desaceleración de nuestra economía no llegaría a los niveles que ojalá esperamos no lleguen. Muy bien. Entonces, ojalá para los televidentes tuviéramos todos los días unas noticias muy buenas, pero tenemos que ser realistas con lo que viene pasando en el país y es nuestro deber, nuestra obligación hacerlo. Ustedes han oído hablar de tecnopolítica, han oído hablar de filosofía de la tecnología. Pues eso es un tema que aparentemente parece ser muy de otras élites, pero es un tema que tiene que ver intrínsecamente con el sector empresarial en todo el mundo. Ese es el tema que vamos a tocar en unos segundos después de esta pequeña pausa. Invitado en este segundo segmento. Este es una persona, tal vez de los mayores exponentes del pensamiento conservador en Hispanoamérica. Es un hombre que tiene un doctorado, tiene 2 maestrías, 2 especializaciones. Es una persona supremamente preparada. Además, ha escrito libros con Vargas Llosa, con Javier Milei, con Agustín Laje. Es decir, es una persona supremamente preparada y que tenemos el gusto de tenerlo aquí por primera vez en Medellín, además, porque él es un invitado de honor a la Feria del Libro en Bogotá. Y entonces, obviamente, estuvimos aprovechando que estuviera aquí para que le demos un panorama general de su pensamiento en la aplicación de las empresas y la economía de Latinoamérica. Miklos Lukács. Así es, bueno, bienvenido, buenas noches. Gracias por la invitación. Solamente aclarar que no he escrito libros con Vargas Llosa y Milei, sino como Vargas Llosa y Milei. Okay, correcto. Pero sí, gracias por la invitación, estoy muy contento de estar aquí. Y claro, la idea ahora es tratar de, curiosamente, se critica al conservador por
permanecer en el pasado, ver hacia el pasado. Y este conservador ha traído un discurso de tecnología y el impacto que la tecnología va a tener no solamente sobre las empresas, sino sobre la sociedad en general. Entonces empecemos a hablar para que todos conozcamos qué es tecnopolítica y qué es filosofía de la tecnología. La tecnopolítica es la interacción entre la política, es decir, el arte de la administración, de la gestión, del ejercicio del poder, y la tecnología como un instrumento mediador, creador, limitador de esa administración, esa gestión de poder. Es una intersección entre esos dos campos. La filosofía de la tecnología trata de abordar la tecnología como un objeto de estudio y de análisis. Y tú puedes llevar ese campo de estudio a diferentes áreas de la filosofía. Por ejemplo, qué impacto tiene la tecnología sobre nuestras vidas, sobre nuestro propósito en la vida. Entonces ahí podrías entrar a cuestiones de carácter metafísico. En la vida y en las empresas. En el caso de las empresas, claro, ahí podrías, por ejemplo, tener una relación con la epistemología, que es la parte de la filosofía que se encarga de preguntar todo lo relacionado con el conocimiento. ¿Qué sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Entonces ahí tienes otro componente. La relación de la tecnología con la moral, muy importante. ¿Qué aplicaciones estamos dando a la ética? ¿Qué aplicaciones les damos a ciertas tecnologías? Se presenta hoy a la tecnología con un discurso profundamente tecno-optimista, es decir, la tecnología como un elemento de liberación del ser humano, de libertad, de mayor productividad, y hay muchas cosas que sí son ciertas. Pero la tecnología es un objeto, es un objeto neutro. Aquí hay gente que podría refutar esto, podría decir que la tecnología sí tiene también una intencionalidad en sí misma. Yo soy de aquellos que sostienen que la tecnología es neutra, que dependiendo del uso que tú le das a esa tecnología, se va a determinar si es buena o mala en sus aplicaciones. Entonces ahí vas a encontrar una serie de tecnologías, por ejemplo, particularmente importantes para la gestión empresarial, la inteligencia artificial, que creo que lo va a cambiar todo. Ya lo está cambiando. Ya lo está cambiando. Nuestros televidentes miren el invitado que tenemos hoy de gran altura y miren la concentración que debemos tener nosotros para trabajar estos temas, que son temas que aunque no son, digamos, relativamente muy nuevos, son temas donde hay que estar profundamente ligado al discurso. ¿Por qué no entramos de una vez a trabajar ese tema desde la globalización? El tema del pensamiento conservador tiene mucho que ver con el tema y tiene una teoría acerca de la globalización. ¿Cómo ve usted el tema de la globalización, sobre todo en América Latina y en Colombia, en la influencia sobre las empresas? Bueno, la globalización, más allá de lo que pueda pensar la gente en promedio, es que la globalización no es un fenómeno de este tiempo, tampoco es un fenómeno de fines del siglo XX. Tú tienes ya globalización o procesos de globalización, por ejemplo, en 1492, con el descubrimiento de América, y hay una primera globalización. Tienes una primera gran guerra global, que fue la Guerra de los 7 años en el siglo XVIII entre el Reino Unido y Francia, que abarcó guerras en Asia, en América del Norte, en África, en Europa. Y después, obviamente, el siglo XIX, que es el gran siglo del progreso, ¿no? El siglo que es el siglo de la revolución industrial en el Reino Unido, el siglo del surgimiento del marxismo en 1848, el desarrollo del ferrocarril, una segunda revolución industrial a fines del siglo XIX, que fue la revolución de la electricidad, del telégrafo, de la industria del acero, con esta técnica Bessemer que te permitió crear estas grandes infraestructuras de transporte, de vivienda. Entonces, la globalización no es un fenómeno nuevo. La diferencia con esta onda de globalización, esta área de globalización que tenemos ahora, es que está mediada por tecnologías que son mucho más profundas y disruptivas. Entonces, tú tuviste una tercera revolución industrial, ahora que estamos haciendo un repaso, en la década de los 70. En esa revolución industrial, que es la tercera revolución industrial, se generó o surgió, por ejemplo, el desarrollo de los celulares, el desarrollo del fax, gradualmente los fundamentos teóricos que después se materializan en la década del 90 con el Internet, tecnologías disruptivas que se encargaron de achicar el concepto, de modificar el concepto de tiempo y espacio. Porque tú, por ejemplo, con esa tecnología podías mantener una comunicación inmediata con alguien que estuviese a miles de kilómetros de distancia. Entonces estas barreras de tiempo y espacio se empezaron a diluir. Hoy entra esta tecnología que es la inteligencia artificial en una nueva etapa de globalización que no solamente te digitaliza los procesos económicos, sino también te los automatiza. Y creo que es el punto más importante. La gran promesa de desarrollo que te ofrece la inteligencia artificial es la posibilidad de automatizar procesos que
que te permitirían liberar tiempo para que las personas desplieguen una mayor creatividad. Es decir, la carga pesada, la carga tediosa, la carga burocrática. Operativa. Exactamente, ¿no? Entonces ahí tú tienes una automatización con la inteligencia artificial fantástica. Mi problema con la inteligencia artificial, que es lo que no se está diciendo en el discurso general, es que gradualmente esa inteligencia artificial, con el paso de los años, no en 3, 4, 5 años, sino en 20, 30, 40 años, gradualmente podría desplazar al ser humano en una tarea que es fundamental de la soberanía y libertad del ser humano, que es tomar decisiones por su cuenta. Esto puede parecer ahora un constructo teórico, pero es que si uno proyecta el desarrollo de estos algoritmos en el tiempo, uno podría pensar seriamente en la amenaza de que el algoritmo termine reemplazando a los seres humanos en la toma de decisiones. Ese tema lo tocamos con Roberto, el tema del dataísmo, el tema de toda esa información que se vuelven algoritmos y que finalmente son los que van a tomar las decisiones. Las personas no van a tomar las decisiones. Roberto, tenías una teoría muy importante. Robert, mi querido Álvaro. Roberto es claro que sí. el tocayo. Sí, precisamente, Miklos, yo quería... Hay muchas personas que se ponen a analizar sobre todo, y muchos expertos, todo ese devenir de las tecnologías emergentes, y llegan incluso, como lo señalaba Álvaro, a observar que hemos configurado, o al menos la sociedad moderna ha tratado de configurar como una especie, entre comillas, de nueva religión, que es el dataísmo. O sea, hoy todo gira alrededor prácticamente de los datos. Yo quisiera, como experto desde la perspectiva crítica y conservadora que haces de esa mirada de la tecnología, ¿cuáles son realmente las ventajas, pero también las desventajas de que el contexto económico, empresarial de hoy en día llegue casi que a visualizar y a hablar, incluso y a señalar una frase, y es que los datos son hoy el principal activo de las organizaciones? Yo al menos soy un convencido de que, al igual que usted lo señalaba, que la tecnología es una herramienta, pero pareciera ser hoy casi que el eje central de un contexto, y está haciendo que olvidemos muchos de los aspectos y los factores humanos que hay alrededor de las empresas. Entonces, de forma muy concreta, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de que hoy uno de los principales activos del mundo empresarial giren alrededor de los datos y su interpretación? Bueno, eso es un tema clave. Creo que es importante establecer este principio. La tecnología es fantástica siempre y cuando funcione como un complemento del ser humano y no un sustituto. Ese es un concepto clave, una definición clave. El problema que yo veo es que en el afán de maximizar utilidades y rentas, los empresarios lo que pueden terminar haciendo es, en este proceso de automatización y digitalización, en búsqueda de una mayor eficiencia, una mayor búsqueda de productividad, mayor rentabilidad, es que terminen deshumanizando a sus empresas. Y finalmente, una empresa sin un componente humano, ¿qué viene a hacer? O sea, ¿a quiénes sirves? ¿Con qué propósito lo haces? O sea, la empresa debe trascender ese sentido de criterio de rentabilidad. Y no quiero venir con un discurso acá antiempresarial, todo lo contrario. Yo creo en la virtud de la empresa, en la potencia de la empresa, en la generación de empleo y riqueza de parte de la empresa. Eso que quede absolutamente claro. Pero también creo que en aras de esta mayor productividad y rentabilidad, las empresas están perdiendo ese componente que es el principal capital que puede tener una empresa, que es su gente. Y no me gusta utilizar el concepto recurso humano, porque los seres humanos no somos recursos, somos mucho más que eso. Entonces ahí veo un problema. La data es importante, siempre lo ha sido, y lo va a ser ahora más en este mundo donde todo lo que estás generando es, vamos a decir, las economías físicas se están volviendo en economías digitales, y la data que finalmente tú acumulas, ¿no? Hace sentido esa data, la transformas en información. Esa información tú la interpretas, la pones en funcionamiento y se transforma en conocimiento. O sea, hay data, información y conocimiento. Es como aminoácido, proteína, músculo, vamos a decir esa estructura. Es necesario, la data es indispensable. Y es cierto, los países que puedan gestionar, administrar, generar, ¿no?, esa data, van a ser los países que van a tener el poder. Ese sería el consejo que le das al empresariado colombiano. Claro, pero es que el consejo que le daría al empresariado colombiano es que, en primer lugar, definir cuál es el propósito de su empresa. Y tiene que ser un propósito que trasciende este criterio de rentabilidad y utilidad. Parte de las protestas que vemos acá en Colombia, parte del gran drama que ha tenido América Latina en estas pugnas de izquierda y derechas, es que el empresariado, en su afán por generar riqueza, se olvidó de ese componente humano. Ahí yo encuentro una crítica, yo sin ser un hombre de izquierda, encuentro una crítica válida desde la izquierda, que se dice, ustedes se han dedicado solamente al porcentaje, al PBI, al empleo, pero se han olvidado de... Miklos, y ahí fue donde se apuntaló la izquierda en Latinoamérica.
Es precisamente en ese a fenómeno. toda la región. No es un fenómeno exclusivo de Colombia. En mi país, en Perú también, en Chile lo es, en México, en Brasil. Es la típica pugna entre el rico, ¿no? Capitalista, blanco, le asocias características raciales. O sea, es un tema del cual se toman elementos políticos para revestirlo de cosas que no tienen necesariamente que ver con la problemática, pero que se terminan utilizando como un caballo de batalla político. Ahora, con respecto al dataísmo, aquí hay que entrar con cuidado. El dataísmo es un concepto que acuña Yuval Noah Harari en su libro Homo Deus. Yuval Noah Harari no es el gran profeta de la tecnología que la gente cree. Yo, de hecho, en mi libro Neoentes, Tecnología y Cambio Antropológico en el siglo XXI, yo denuncio a Harari, lo expongo. Harari es un apologista de ideologías disolventes como el transhumanismo. El dataísmo finalmente lo que te dice es que la data se va a convertir en objeto de adoración. Sí, la nueva religión. Y que eso es fantástico, o sea, poco menos se lo están pidiendo. Miren, es maravilloso este futuro donde para progresar nuestra lo que tenemos que hacer, la gran condición es que dejemos de ser humanos. Y que el ser humano, y que no que la tecnología se adapte al ser humano, sino que nosotros nos adaptemos a la tecnología. Entonces, a esta idea de la tecnología como complemento y no sustituto, le agregaría otra. La tecnología va a ser útil y siempre bienvenida, siempre y cuando sirva al ser humano, y no cuando el ser humano pasó a ser funcional a esa tecnología. Bueno, miren cómo vamos abriendo este tema de tecnopolítica. El tema que nos trae hoy con un gran exponente, y tal vez uno, ya lo dije desde el principio, uno de los grandes en Hispanoamérica, Robert. Vamos a hacer un pequeño corte porque esta conversación está muy agradable y en unos momentos regresamos. La tecnología como un complemento, no como un sustituto, es lo que hemos venido desarrollando en el programa, extrayendo de Miklos lo mejor. Va a estar muy poco tiempo aquí, pero va a ser muy importante, por eso acudimos ahora sí a Roberto Rave, este hombre que trabaja tanto en libre pensamiento, que es columnista y demás, que quiere también intervenir en este tema. Hace poco leía sobre un dramaturgo italiano que se llama Ionesco, que habla sobre el hombre moderno, que vivía afanado, que vivía apurado, que no tiene tiempo para detenerse, que a veces no encuentra tampoco la utilidad de lo inútil, que está buscando todo el tiempo ese recurso económico. Y al final de eso que recita él en su poesía, habla de que sufrimos como una histeria colectiva, una rabia colectiva, pero no sabemos por qué. En torno a ese hombre moderno y a esa velocidad con la que vivimos, quisiera preguntarte, Miklos, y con todas estas concepciones que tenemos en Colombia, pues además Mazzucato visitó hace poco Colombia hablando de que debemos retroceder, que es lo que dice el concepto de ella, no la deconstrucción, sino que debemos parar el desarrollo y demás. Y la conservación. Exactamente. Entonces la primera pregunta sería, ¿estamos avanzando o estamos retrocediendo? Porque todos sentimos que estamos avanzando porque el carro tiene GPS y porque el ascensor va más rápido y porque sabemos que la tecnología avanza, entonces nosotros estamos avanzando. No, sería la primera pregunta. Y la segunda rápida es tu concepción del desarrollo. Entonces nosotros como empresarios, yo soy empresario aquí, Juan también, aquí cada uno a su manera es empresario, pero esa concepción de los empresarios llegamos a un punto y luego vemos unos gobiernos que nos ven como los villanos y bueno, sí, la tecnología avanza, pero nosotros estamos avanzando, ¿no? Entonces, número uno, tu concepción del desarrollo. Ahora con todas estas teorías, bueno, Amartya Sen, Mazzucato, que está visitando Latinoamérica y la gente dice, wow, pero cuando uno la lee dice, wow, cuidado, qué miedo. Y lo segundo es, como empresarios, esa concepción tuya de estamos avanzando porque hay más tecnología, porque Waze está en todas partes, porque hay internet en todas partes, porque llegó la última tecnología avanzada que te ayuda a mirarte la oreja si estando acá sentado. O sea, esas dos preguntas puntuales quisiera hacerte, Miklos. Con respecto a la primera pregunta, ¿no? ¿Qué ser humano tenemos ahora? Quiero hacer un paralelo a esta idea de progreso tecnológico, ¿no? En el cual el ser humano, a través de ese progreso tecnológico, aspira a ser feliz o tener mayor felicidad. Es un progreso, es una noción de progreso que hoy viene acompañada de una noción de progreso moral. Es decir,
Estamos progresando tecnológicamente, pero ese progreso tecnológico demanda también un progreso moral. Y esto apunta directamente a la idea de felicidad del ser humano. Ese progreso moral, supuestamente, que se sostiene hoy bajo este discurso progresista, es que vamos a lograr un nivel de riqueza y bienestar como nunca antes visto antes en la historia, gracias a estas tecnologías convergentes, ¿no? La inteligencia artificial, la edición genética, la nanotecnología, robótica, computación cuántica, impresión de 3D, etc. Y se dice entonces que este progreso tecnológico demanda un progreso moral. Ahora, la pregunta que yo planteo es si realmente hemos progresado moralmente, si moralmente somos superiores, por ejemplo, a los ciudadanos de Roma hace 2.000, 3.000 años. Bueno, no sé, 3.000 años, 1.500, 2.500. ¿Somos diferentes a los griegos? ¿Somos diferentes a los hititas? ¿A la gente que vivió en el medievo? ¿A los indígenas? Moralmente hemos progresado y yo llego a la conclusión, y ilustrado en ese sentido por un autor británico que me parece brillante, que es John Gray, con un libro que él escribe sobre esta idea de noción de progreso que se llama Perros de paja. Y Gray dice, es mentira esta noción de que el progreso tecnológico viene acompañado de un progreso moral. Nosotros no somos distintos a lo que fuimos hace 1.000, 2.000, 3.000 años. Somos más arrogantes, sí. Creemos que podemos ahora sí tener los instrumentos para dominar la naturaleza, pero no somos moralmente superiores. Dice, y esta idea, por ejemplo, de la esclavitud que te dicen, no, pero es que ahora ya no esclavizamos a seres humanos. No, la realidad es que se sigue haciendo. Lo que pasa es que el ser humano ha aprendido, ha entendido cuán predatorio puede ser, que en búsqueda de su felicidad esté dispuesto a pisotear la felicidad de los demás, que se ha puesto candados, que son estos candados institucionales para impedir que estas prácticas predatorias se masifiquen. Pero Ray dice, la esclavitud todavía existe. Que alguien me diga que no hay esclavitud, que no hay trata de personas, que no hay esclavitud infantil en África, que no hay esclavitud en países del Medio Oriente. Que no hay esclavitud en nuestras minas acá en... Miklos, y hablando de eso, ese progreso moral que propones, ¿qué le diríamos? ¿Cuál sería el mensaje que le decimos a un empresario grande, pequeño, mediano, dentro de ese trabajo que tiene que hacer en el progreso moral del empleado, del colaborador, frente a las necesidades y carencias que tiene? Perfecto. Voy a atar esta cuestión abstracta a algo práctico. Que es el empresario deje de pensar que con la tecnología, ¿no? Con el desarrollo tecnológico va a lograr exclusivamente la felicidad y el éxito en su empresa. El empresario tiene que entender que la tecnología complementa las actividades del ser humano. El empresario tiene que entender que el ser humano sigue siendo un ser finito, falible, ¿no? El ser humano tiene que entender que la tecnología puede hacer ciertas cosas y que los seres humanos podemos hacer otras. Eso es lo que tiene que entender. Y que el concepto de felicidad, ¿no? En la medida en que su empresa la consiga como una organización que genera riqueza, que esa riqueza sí sea una riqueza material, porque si no la empresa no tiene un sentido. Pero que también, sin reemplazar el rol del Estado, porque la empresa no es una organización estatal que está orientada a subsidiar, a dar beneficios sociales, ese no es el rol de la empresa. Pero creo que crecientemente, utilizando estos medios tecnológicos con una, vamos a decir, una filosofía clara de desarrollo, que era lo que me preguntaba Robert, ¿no? Que es desarrollo, lo puedes plantear de diferentes formas, lo puedes definir de diferentes maneras, pero mi definición, o en lo que yo sintetizaría el desarrollo es toda aquella situación en la cual la situación que te antecede, que te precede era inferior en términos de felicidad y de bienestar. Y eso es un bienestar que no solamente se va a reducir a lo material, sino que también es un bienestar en cuanto a lo espiritual. Y tampoco quiero ponerme aquí Dalai Lama o budista o no. Simplemente pienso que el ser humano, la felicidad del ser humano se manifiesta de múltiples maneras. Entonces, claro, es muy rico tener dinero, poder comprar propiedades, poder comprar casas, tener un bienestar material, pero hay cosas que trascienden y lo pueden saber los empresarios, por ejemplo, la sonrisa de su hijo, el tiempo que pasan con la familia, el bienestar o la sonrisa y la confianza de sus empleados. Yo inclusive muchas veces digo que la mejor manera de combatir estas ideas antiempresa es saludar al portero y mirarlo a los ojos. O sea, escribía hace poco un decálogo en la República sobre, oiga, ¿cómo combatimos esta narrativa antiempresas? Pero yo tal vez quiero hacerte la pregunta más polémica del programa hasta hoy en día. Y es, tú aparte de todos estos temas de la variable científico-tecnológica, la biopolítica y demás, también todo esto a veces te lleva a algunas reflexiones sobre asuntos como la ideología de género. Hoy en Colombia tenemos muchísimas empresas que, digamos que creen que la vía hacia su desarrollo empresarial es implementar todas estas variables
ideológicas y demás en sus empresas, de minorías, etcétera, etcétera, yo te he visto a ti concepciones científicas muy bien planteadas acerca de, oiga, cuál es la correlación, cómo puede afectar o cómo puede avanzar una empresa, hoy que está de moda, que hay que implementar eso, y que inclusive tengo amigos que me dicen, Robert, aquí los mensajes que envían en la empresa parecen para todos menos para la gente como yo, que tiene 4 hijos, ¿cierto? Quisiera como un poco que hablaras al respecto de eso y la incidencia en las empresas. Bueno, voy a plantear mi posición claramente desde un punto inicial. Yo no estoy en contra de la comunidad LGBT o de la gente que es homosexual o transexual o que tiene una vida sexual que es diferente a la heterosexualidad. Tengo amigos, no muchos, pero tengo amigos que son homosexuales. Por lo tanto, a mí esta categoría de homofobia no me califica. Eso no significa que yo sostenga que el modelo superior para el desarrollo de una sociedad siempre va a ser la familia. Y la familia formada por padre y madre que tienen hijos. No hay nada que supere eso. Cuando salen a comparar y dicen que esta familia nuclear o la familia tradicional es una de tantas formas de familia, eso se llama relativismo. Reinterpretar la realidad por propósitos o sentidos ideológicos, para tratar de acomodar formas subóptimas de organización social a nivel familiar. Esto que quede claro. Segundo, mi principal interés es el derecho y el bienestar de los niños. Para mí los niños son sagrados. El bienestar de los niños es lo primero. Y para mí los derechos de los niños se anteponen siempre a los derechos de los adultos. Y los niños no pueden ser utilizados como objetos para satisfacer caprichos de adultos. Ahora, sentada esta posición, mi problema con la agenda LGBT, sobre todo en la cuestión del deconstruccionismo identitario, esta idea de que podemos tener 217 millones de géneros, es empíricamente absurda y que no se sostiene científicamente. La naturaleza nos dice claramente y empíricamente, que tú lo puedes comprobar, que existen hombre y mujer. Y a partir de esa dualidad o dimorfismo sexual puedes tener también un porcentaje muy pequeño de personas que salen de eso por diferentes causas. ¿Estoy diciendo que se tiene que rechazar y excluir a esas personas? No, todo lo contrario. Lo que haces con esas personas es tratar de incluirlas y tratarlas de la mejor manera, desde lo médico, de lo psicológico, desde lo espiritual, desde lo material, para que puedan hacer una vida normal. Y aquellos casos que ya no tienen, vamos a decir, una solución ideal en la medida de tratar de orientarlos hacia su sexo original, es que puedan convivir en paz y felicidad con esa identidad sexual que tienen. Ahora, pero esa moda empresarial, esa orientación a eso voy. El problema entonces del género es la deconstrucción identitaria. Y el problema de la deconstrucción identitaria es que tú como ser humano niegas una realidad biológica, fisiológica, genética natural. Entonces la ideología anteponiéndose a la realidad biológica. Y eso tiene un problema, porque lo que finalmente terminas haciendo es, en nombre de esta deconstrucción identitaria, el ser humano puede definir arbitrariamente qué es lo que quiere ser. Ese relativismo finalmente te conduce a la cosificación del ser humano. ¿Por qué digo esto? Porque el ser humano finalmente no reconoce una integridad corporal, una dignidad, un valor inherente de su cuerpo, y está dispuesto a cambiar ese cuerpo utilizando herramientas tecnológicas para convertirse en algo que nunca va a ser. Ahí el problema es que finalmente lo que haces es concibes a la persona como una plasticina, una arcilla. Es decir, lo cosificas y dices, bueno, en base a esta realidad yo voy a aplicar todas estas tecnologías y me voy a convertir en lo que quiera ser. Ese es el problema, el segundo, la cosificación. Cuando tú apruebas por ignorancia o por ingenuidad o por buena voluntad, porque hay mucha gente que lo hace en ese sentido, que tratas de orientar estos caminos y promover estas agendas, lo que estás haciendo es promover la infelicidad de mucha gente. Miklos, Esa gente nunca va a ser contenta. Tenemos que ir a otro corte, pero antes quería, muy corto, antes de pasar a comerciales, ¿esa posición afecta a las economías en Latinoamérica o realmente no? Yo la verdad es que no veo cómo las pueda estar afectando, porque de hecho hoy son visibles, esa comunidad es visible y en otro sentido no, ¿cierto? Pero la idea es, eso sí lo afecta. Bueno, afecta a la empresa, afecta a la economía. Ciertamente. ¿En productividad?
No, una persona homosexual no es necesariamente menos productiva que un heterosexual, eso es un absurdo. Una persona homosexual puede tener inmensos talentos. La historia nos ha plagado de gente, o sea, nos muestra ejemplos de homosexuales que han sido brillantes y que han sido muy útiles a la sociedad. O sea, no hay una, de facto, por default no vas a ser menos por ser homosexual. No estoy planteando eso. Lo que estoy planteando es que, por ejemplo, a nivel empresarial, ¿cuántos recursos se están destinando hoy a promover diversidades? ¿No? Y esos recursos que podrían ser utilizados de manera mucho más eficiente y para temas mucho más importantes. Porque, discúlpame, si tengo que ver la prioridad entre la orientación sexual de un adulto y un niño que se está muriendo de hambre, creo que las prioridades son distintas, ¿no? Ahora hemos entrado en esta ola arcoíris donde existe una obsesión por el LGBT y nos hemos olvidado de problemáticas que son mucho más importantes. Entonces, dime, por ejemplo, ¿cuánta plata están gastando las empresas? No invirtiendo, gastando. Las empresas en campañitas arcoíris, gastando. ¿Y por qué existe un rechazo? Uy, es que acá esto es empírico, esto es evidencia que no puede refutarse en la realidad. ¿Por qué tanta gente rechaza estas agendas? No, me parece muy interesante el tema en que estamos. Es otra visión, es otra alternativa, es otra forma de ver las empresas, las economías y demás. Pero ya vamos a entrar a este último segmento para que hagamos unas conclusiones bien claras y ustedes se lleven temas muy, muy concretos. Esto es un pequeño espacio comercial, ya regresamos. Desafíos de las empresas a futuro. Eso es lo que queremos en esta mesa, programa tras programa, entregarle al empresariado colombiano. Vamos a culminar este último segmento empezando a preguntarle muy corto en estas preguntas a los panelistas su postura frente al proteccionismo y a los mercados abiertos. Bueno, a ver, el proteccionismo, estoy en contra, no de toda forma de proteccionismo, pero sí estoy en contra de un intervencionismo estatal. Creo que vamos a ponerlo así. Creo que el Estado es menos eficiente para asignar recursos óptimamente que lo sería un empresario. Entonces, si vamos a hablar de proteccionismo como una medida de protección para ciertas industrias locales, en ese caso, en algunos casos sí estaría dispuesto. Habría que revisar la historia, por ejemplo, ¿no? La pugna entre Jefferson y Hamilton en los Estados Unidos. ¿Qué modelo iba a tomar Estados Unidos después de la independencia? Y Hamilton proponía un modelo de protección de la industria local, mientras que Jefferson está abierto al intercambio comercial. Se impuso la política de Hamilton, Estados Unidos cerró sus fronteras por un periodo de tiempo a las importaciones y eso generó progreso. Creo que la gente no tiene que ponerse camisones ideológicos o teóricos. La economía funciona como un organismo vivo en muchos aspectos. No estoy haciendo un símil con lo biológico, pero es como estas ideologías políticas, ¿no? Me quedo constantemente a la derecha, constantemente a la izquierda. A mí se me define como conservador, pero mi existencia no se define como un conservador. Soy conservador en algunas cosas, soy liberal en otras, puedo tener una sensibilidad social para otras cosas. Alguien me diría que soy socialista. Los seres humanos somos muy complejos. De la misma manera la teoría económica. Uno no va a llegar a su meta si es que constantemente está hablando a la derecha o constantemente hablando a la izquierda, porque la carretera tiene subidas, bajadas, en algún momento vas a tener que frenar, acelerar, en otros momentos vas a tener que hablar a la izquierda, en otros momentos a la derecha. Estas militancias ideológicas me parecen nefastas. Mientras yo quisiera preguntarte algo y es, aquí está de moda un libro que a mí me gusta mucho, se llama La Estrategia Emergente, del doctor Salazar, y habla de que los empresarios deben acercarse a conocimientos que no son empresariales, deben saber de filosofía, deben de saber de humanidades, deben de acercarse más a eso para ser líderes más integrales en sus empresas y tal vez esa carencia es la que los hace hoy que no sean referentes digamos, en muchas circunstancias a muchos jóvenes. Pero eso de lo que tú has investigado tanto, llevas 7, 8 años haciendo esta investigación para este libro, que tiene que ver mucho con biopolítica, con filosofía. ¿Cuál es la utilidad de eso para un líder empresarial? Creo que, a ver, la más importante es entender qué rol juega la tecnología en el siglo XXI. Entender que los cambios tecnológicos que hoy estamos sufriendo van a cambiar para siempre en la forma de concebir lo político y lo económico.
Seguimos siendo gobernados por ideas que fueron generadas desde fines del siglo XVII con, vamos a decir, Locke, el liberalismo inglés. Estamos con estas pugnas de izquierdas y derechas entre conservadores, liberales, marxistas y socialistas, anarquistas. Son ideologías que el cambio tecnológico va a ir diluyendo y por eso es importante hablar. Creo que no habría que tener temor de decir las cosas en el sentido de entender que la tecnología está cambiando la forma de interpretar la política y la economía. Ya no estamos hablando de qué modelo económico-político necesariamente va a ser el ideal, sino, y por eso es tan importante lo que yo señalo, en el sentido de qué concepción tiene el empresario. Esto puede parecer absurdo y abstracto, pero por eso les recomiendo leer mi libro. ¿Qué concepción tiene el empresario del ser humano? ¿Por qué digo esto? Porque en su afán por generar riqueza, creo que los empresarios, antes que ser empresarios, son padres de familia, son hermanos, son esposos, son seres humanos, antes que empresarios. Y lo que van a preocuparse siempre es qué legado le estoy dejando al mundo, pero a mis hijos, a mi familia. Esa es la pregunta que todo empresario se hace en la privacidad de su hogar. Precisamente en esa línea y a manera de conclusión, Miklos, ¿qué consejo le brindas sobre todo a los empresarios del futuro, a las nuevas generaciones que son más adeptas a tener la tecnología como un protagonista realmente de sus vidas, de que realmente la tecnología no es el fin, sino realmente un medio o una herramienta para lograr ese éxito empresarial a futuro? ¿Qué consejo les brindas? Tomar lo que dijo Roberto, que por favor vayan más allá de sus cuestiones empresariales, que vayan más allá de la economía, que vayan más allá de la gestión de la empresa, que entiendan que la empresa es una unidad, es un agente marcado dentro de un contexto muy complejo de organizaciones, en un entorno que está cambiando, que coloquen a la tecnología como un instrumento de cambio, pero no un fin en sí mismo, que es lo que está pasando. ¿Y a qué me refiero con esto? En cuestiones prácticas. Que en su afán de buscar mayor eficiencia, efectividad o productividad, lo que las empresas se terminen deshumanizando. Finalmente, ¿a quiénes sirven las empresas? Sirven a los seres humanos, ¿no? Si esas empresas no tienen ese componente, van a terminar siendo simplemente agencias autónomas, ¿no? Autómatas. Exactamente. Miklos, esa es una conclusión bien importante. Ya cerrando el programa, Miklos Lukács, ¿qué mensaje le dejaría a los empresarios colombianos de cualquier tamaño de empresa frente al desafío que tienen a futuro? Bueno, que siempre pongan al ser humano, empezando por sus hijos, por su familia, antes que el ingreso. Y que no comercien principios. Que el hecho de generar rentabilidad hoy quizás pueden estar siendo funcionales agendas que van a terminar generándole mucho mayor daño a sus hijos y a las generaciones que van a poder venir. Miklos Lukács. Ha sido muy difícil pronunciar esto durante el programa, pero le agradecemos mucho haber estado aquí. Pudimos disfrutar de ese conocimiento. Esto fue otro pensamiento, otra forma de ver, otra opinión diferente. Esto es Sala de Juntas. Dentro de 8 días estaremos con otro programa bien interesante. Buenas noches. Buenas noches.